Hola Juan Carlos, buenos días. Buenos días María José, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, esta polémica sentencia, este polémico caso, este polémico juicio ha pues producido opiniones, en su mayoría adversas a la decisión que tomó el juez y también adversas a la decisión inicial que tomó el presidente de demandar a un diario. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, aquí hay un problema, creo que es esencial, y es el tema de la justicia. Más allá de cualquier situación que se pueda presentar, no sé, el presidente acaba de reconocer este sábado que este es un tema político. Es decir, él está actuando como presidente de la República, en el juicio actuó como presidente de la República, aunque demandó de manera personal, particular. Entonces el sábado dice, este es un tema político, y con eso justifica la cantidad de cadenas nacionales que ha hecho la Secretaría de Comunicación para fomentar o apoyar una demanda particular del presidente de la República. El tema es la justicia, o sea, el tema es que si las personas que están involucradas de aquí en adelante en juicios que tengan que ver con el Estado, con funcionarios o dignatarios del Estado, van a tener un juicio justo, van a tener un proceso justo, van a tener jueces que actúen independientemente, van a tener una justicia independiente, se les va a poder aceptar sus pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Sus argumentos van a ser escuchados o no. Ese es el tema. O sea, de hecho, hay un problema grave en cuanto a la forma como se ha visto, y lo ha dicho uno de los abogados de la defensa, y la serie de, creo que expertos que han analizado el caso y la sentencia, de cómo un juez Paredes ha tenido esas condiciones de 33 horas para hacer prácticamente, leerse 6 libros, o el equivalente a 6 libros, y escribir uno. Y sin embargo, este hecho sigue siendo justificado por el gobierno y por el presidente de la República, porque el tema de fondo, insisto, es si los ecuatorianos de aquí en adelante vamos a tener derecho a una justicia independiente. Sí, ese justamente conversábamos con el doctor Romero, porque lo que viene de aquí en adelante él lo califica como el diluvio. Y es cierto, y no solamente por esto, ya la justicia ha venido demostrando inclinaciones, lamentablemente, siempre del lado del más poderoso. Por ejemplo, uno de esos casos fue Victoria Salcedo, una muchacha que por culpa del Estado se quedó solamente con un brazo. Perdón, con una pierna. De sus 4 extremidades solamente quedó una pierna. Recuerdo clarísimo que los jueces estuvieron amenazados. Un caso parecido de Juan Pablo en Manabí, a los jueces los destituyeron. Consejo Nacional de la Judicatura le siguió un proceso. ¿Todo por qué? Por establecer una responsabilidad estatal frente a estos niños, que por el concepto o la figura de la responsabilidad extracontractual del Estado estábamos pidiendo una indemnización que no supera los $120,000. El tema del principio de la desproporcionalidad o de la proporcionalidad, perdón Juan Carlos, y tiene relación el tema de la justicia. El juez debe siempre de sentenciar proporcionalmente a la supuesta pena o el supuesto daño. Los hermanos Restrepo en el sistema interamericano les dieron $2 millones, y en todo el sistema interamericano fue escandaloso la cifra. Consuelo Benavides, lo mismo, un poco menos. Y el presidente Correa, $40 millones con un juez que en menos de 33 horas se leyó 5,000 hojas. La justicia significa que esta es la primera prueba de la metida de mano del presidente Correa. A ver, yo creo que la justicia es responsable en sí misma, y los jueces son responsables en sí mismos de lo que hacen y cómo lo hacen. De todas maneras, la historia deberá juzgar estos hechos. La historia, en un momento, porque este proceso sigue, por ejemplo, en el caso del Universo, continuará. Hay una apelación en curso, pasará a las siguientes instancias, y yo creo que definitivamente esto va a terminar en cortes internacionales. O sea, y las cortes internacionales, primero que son instancias que en este momento ya han venido advirtiendo el debido proceso. No se puede violar el fondo ni la forma. Los debidos procesos en los temas de la justicia son tan importantes como los contenidos. Entonces, porque una persona puede acusar de nulidad de un proceso en estos casos, o puede también sentirse afectada. O sea, no se puede tampoco, entiendo, y es así, es un problema de derechos humanos, violar los derechos de las personas civiles, comunes, por más presidente que yo sea. No puedo abusar de mi poder, no puedo usar el poder que me ha otorgado la alta magistratura, que me ha otorgado el pueblo ecuatoriano, para imponer mis visiones particulares en un juicio.
que lo presento además como un caso personal, particular. Y no solamente eso, los derechos humanos y todo el sistema de derechos humanos le dice al funcionario público sea más tolerante que si usted fuera un ciudadano común. O sea, todavía le dice, porque el derecho tiene una nobleza, que trata de marcarte el pensamiento, justamente para que no tomes decisiones equivocadas. Es el sistema de derechos humanos que le dice al funcionario público, usted debe ser más tolerante con la crítica, aunque esta crítica sea dura. Claro, aquí lo esencial es que la justicia sirve para que no nos matemos entre nosotros. O sea, todos tienen derecho a presentar una demanda y a defenderse de una demanda. Lo que también tenemos derecho todos es a tener una justicia independiente. Y eso es lo que este caso particularísimo del universo y cómo se dieron las cosas, me da serias dudas de que la justicia de aquí en adelante y con las circunstancias inherentes, es decir, con un Consejo de la Judicatura que es impuesto desde el gobierno, del partido del gobierno, con jueces que van a estar abocados a verse enfrentados a una situación de, o dicto justicia en favor del poder, o me voy a la casa, o me voy hasta preso, o me voy juzgado por prevaricato, etcétera, etcétera. Entonces hay una amenaza frente al tema de la justicia, hay una presión política frente al tema de la justicia. El presidente lo acaba de decir el sábado, esto es político. Si eso es lo que hemos venido diciendo. Eso no es un problema del honor del presidente o del asunto particular, personal. Es un tema político, porque los hechos de los que narra el caso de Emilio Palacio, por ejemplo, son temas de asuntos públicos. Es un asunto público que tiene que ver con su actuación como presidente de la República. No es un tema personal. No es un tema personal, no es un tema, insisto... De su vida íntima, claro, no es un tema de su vida personal. No estamos hablando de eso, o sea, él tiene que responder por sus actos como presidente de la República, porque para eso fue electo, y los presidentes rinden cuentas a sus ciudadanos. En todas partes del mundo donde hay países democráticos, así funciona. En todas partes donde nadie se cree por encima de la ley. Claro. Cuando las personas se creen, o los funcionarios se creen por encima de la ley, entonces suceden estos casos. Y ese es el punto, porque... yo tuve la oportunidad de estar presente en la audiencia y todas las audiencias son públicas, es decir, deberían estar las puertas abiertas. Era un ciudadano común el que había ido a demandar. El Palacio y la Corte de Justicia estaba completamente bloqueada por policías y militares. Había la orden de no retransmitir la audiencia siendo pública. ¿Quién explica el por qué? ¿Qué pudo ser más fuerte que la ley para torcerla? Y para decir en este caso no, en este caso sí. Yo le decía a nuestro compañero Jorge Rodríguez el día viernes cuando tratábamos los temas de investigación que el derecho y la norma jurídica no nació por gusto, un día a alguien se le ocurrió escribirla, fue la consecuencia de una historia que tuvo que incluso marcar las páginas de la historia de la humanidad con sangre, para entender, como dices tú, Juan Carlos, que el derecho está ahí justamente para que no nos matemos los unos a los otros, para que no peleemos, sino que venga un tercero y aplique una ley fría, una ley casi matemática, y el derecho penal es lo más matemático posible, tiene que haber la suma indiscutible de 3 o 4 elementos para decir en este caso o en el otro que existe o no un delito. Yo creo que ahí el derecho está María José, para que los poderosos no abusen de los más débiles. Yo creo que esos temas donde se muestra, perdón la expresión, la brutalidad del poder, la forma en que él es un Estado que se cree omnímodo, que se cree intocable, de funcionarios que se creen intocables, que no le quieren rendir cuentas a los ciudadanos, está mostrado ahí. Yo creo que aquí el tema de fondo también tiene que ver con el 30 de septiembre, con los hechos del 30 de septiembre. Y hablando de ciertos hechos, el presidente también, si no me equivoco, los demanda a ustedes por el Gran Hermano, también hay la amenaza de la justicia, ministros que amenazan a jueces por tomar decisiones. Recuerdo que un funcionario público la semana pasada amenazó a una jueza. Derecho ya no existe, entonces parece. Bueno, yo creo que depende de los ciudadanos, es decir, digamos, si el poder político cree que puede imponer sus condiciones, yo creo que los ciudadanos tenemos todo el derecho de ejercer nuestro, como dice la Constitución, nuestro derecho a la resistencia. Yo creo que el problema de la justicia y el problema de no tener una justicia independiente, en cualquier caso, en el nuestro o en cualquier otro, es primero saber si tus argumentos como defendido o defensor o demandado o demandante van a ser escuchados. Si no, va a primar de alguna manera el poder económico o el poder político o algún tipo de poder, o una presión de turbas, ¿no es cierto?, que van y tiran huevos a los demandados por el poder. Si no, va a depender de que de alguna manera un juez
se sienta cohibido y se sienta cohesionado a emitir una sentencia para evitar las consecuencias de esa sentencia, que puede ser un juicio por prevaricato, etcétera, o una amenaza, como ya se vio en el caso de un ministro de Justicia, o del Interior en este caso, que se atrevió a amenazar a un juez y a un tribunal en el caso del coronel Carrión. Entonces, esas cosas, digamos, los hechos dicen más que las palabras. Así es, Juan Carlos. Los hechos están ahí. Y yo no quiero juzgar esos hechos porque no soy juez de nadie, pero están ahí. Es decir, hay una justicia que en este momento no está siendo independiente, no está saliendo por sus fueros, ni está saliendo por su dignidad como institución. Se nos acabó el tiempo, Juan Carlos, y hablando de hecho, solamente quiero recordarle a la ciudadanía que hace muchísimos años el Congreso, la Corte, también decidieron, allá por el año 97, que por la última vez un poder metía las manos en otro y nombraron una Corte. Luego vino el presidente Lucio Gutiérrez, que tampoco le gustó cómo funcionaba la Corte, y vinieron y metieron una mano y las desbarataron. Y hoy están haciendo exactamente lo mismo. Y la verdad es que preocupa, porque este gobierno decía que jamás iba a repetir los errores del pasado. Gracias, Juan Carlos.